hará el efecto para lo que es enviada. En el nombre de Jesús. Amén. Amén y amén. Osvaldo. Ok. Bien. Hoy estamos tratando con un tema que realmente es de actualidad, porque lo debimos haber hablado la semana pasada. Sí, lo debimos haber hablado. Pero como estábamos para la capital, no lo logramos. Así es. Entonces, bueno, queremos realmente ponerlo ante ustedes, porque es algo que nosotros tenemos que considerar para no que estemos participando en las obras infructuosas de las tinieblas, como dice Efesios 5:7. Entonces es algo que tenemos que observar, porque se dan costumbres, festividades que hay veces que no sabemos de dónde provienen, pero que tienen un origen, digamos, pagano, y realmente que trae problemas en el sentido de que realmente son prácticas antibíblicas y anticristianas. Y anticristianas, ¿ves? Sobre todo anticristianas, porque realmente en la palabra de Dios está delineado lo que nosotros tenemos que hacer para agradar a Dios. Bien, hoy vamos a hablar sobre el tema de Halloween. Y bueno, resulta ser que hubo un pueblo de origen indoeuropeo llamado los celtas, que ellos no eran nación, pero ellos vivían en las regiones de Francia, Reino Unido e Irlanda. Y de ahí ellos influenciaron sobre esas naciones para que practicaran ciertas cosas. Entre ellos Irlanda, usted habrá oído hablar de los gnomos irlandeses, etcétera, etcétera. Y lamentablemente influenciaron sobre el Reino Unido. Entonces, al pasar al inglés, lo que ellos practicaban, lo que ellos, que es el Samhain, lo practicaban desde 750 al 100 antes de Cristo, y lo llamaban la víspera de los muertos. Resulta ser que esta práctica realmente ellos creían que se abría un portal los últimos días de octubre, para que todo el 31, ante el día de los santos y de los muertos, donde los muertos visitaban a los mortales, o sea, a los que estamos vivos. Y resulta ser que la Biblia tiene la respuesta para todas esto que nosotros queremos saber. Resulta ser que la pregunta que surgió entonces es la siguiente: ¿puede alguien regresar de entre los muertos? Bueno, Jesús, como siempre, nos da la respuesta en el relato del rico y Lázaro, que no es una parábola, porque ahí aparecen nombres, el nombre de Abraham y el nombre de Lázaro, porque en las parábolas nunca aparece el nombre. Entonces quiere decir que Jesús nos está ilustrando claramente lo que es el mundo espiritual, por lo menos en el tiempo en el cual Cristo, antes de que él muriera, había un lugar donde iban a dar los muertos, y en hebreo se llamaba Seol, y en el griego se llama Hades. Y describe el pasaje en Lucas con respecto a rico y Lázaro, que había un hombre rico que vestía con gran esplendidez, y a su pie estaba un hombre llamado Lázaro, que ansiaba comer de las migajas de la mesa de este rico. O sea, vemos que este hombre no era un hombre compasivo, sino que sencillamente él era un hombre egocéntrico que se deleitaba todo el tiempo en sus placeres, mas no veía por lo necesitado. Entonces el Señor está ilustrando de que el rico murió, y sencillamente se fue al lugar de condenación, y el Lázaro fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Resulta ser que Jesús plantea que era así, que en el Seol habían dos lugares distintos: el paraíso del Hades, donde estaba el seno de Abraham, porque Abraham fue el padre de la fe, o siempre ha sido el padre de la fe, y el lugar donde estaban aquellos que habían sido condenados. Entre ellos había una cima de separación, pero no era una cima de altura, sino una hondonada que los separaba del uno del otro, pero podían ver de un lado hacia otro. Entonces resulta ser que el rico, desde el lugar donde estaba siendo atormentado, le dice a Abraham que envíe a Lázaro
para que moje su dedo en agua y le moje la boca porque él está siendo atormentado en ese lugar. A lo cual Abraham responde que no se podía porque no podían pasar de un lugar a otro. Entonces el rico, viendo que él tuvo una responsabilidad con sus hermanos aquí en la tierra, resulta ser que le hace a Abraham una petición. Le dice: Abraham, envía a Lázaro para que avise a mis hermanos sobre este lugar, para que no vengan a este lugar de condenación. Entonces Abraham le responde sencillamente al rico, le dice: a Moisés y a los profetas tienen, y si alguno se levantara de los muertos, ni aún a ellos creerían. Si no creen ni a Moisés ni a sus profetas, ni aunque uno se levantara de los muertos, a él creerían. O sea que el ser humano está condicionado sencillamente a creer en la palabra del Señor. Entonces lo que nos va a entender Jesucristo en este relato es que los muertos realmente no regresan. O sea, los muertos, como dice en la misma palabra, los muertos nada saben. Eclesiastés 9:5 dice: los muertos nada saben. O sea, ellos no tienen conexión con el mundo nuestro, ni tampoco saben qué es lo que pasa en Jamedio lo vive. Ajá. Cuando habla de que los muertos nada saben con lo que se hace de este lugar. Exacto. O sea, eso hay que dejarlo claro, porque la gente piensa que se murió y ya no hay nada que ver con sufrimiento. No, no, no. El rico estaba siendo atormentado. Sentía las llamas, oía la voz de Abraham, pudo tener una conversación con él, veía, sentía todo como aquí en la tierra. Lo que no saben nada es de lo que se hace debajo del sol, porque ya toda relación con este mundo que nosotros vivimos como personas vivas o como seres vivos ya no tiene nada de relación con los muertos. Ni nosotros con los muertos, ni los muertos con nosotros. Sí, Deuteronomio 18:11 dice: no se ha hallado en ti quien consulte a los muertos. O sea, eso se llama necromancia. O sea, la gente que empieza a invocar a los muertos para saber la voluntad de su futuro, lo que sea, y eso está prohibido por Dios. Y Hebreos 9:27 dice que está determinado a los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio. Mire, la muerte se originó en Edén, pero ¿cómo fue que la muerte se originó? ¿Adán y Eva murieron a la casualidad? No. Ellos realmente fueron, la muerte significa separación de Dios. Cuando el hombre muere sin Cristo, es separado de la presencia de Dios, y en este caso en el Edén, ellos realmente recibieron su castigo de haber sido llevados afuera de ese lugar y fueron separados de Dios. Entonces le dejo a Arqueline para que ella continúe con el tema, porque realmente hay que desarrollar mucho sobre eso, ¿ve? Y entonces vamos a dar que ella dé lo que viene para que podamos tenerlo completo. Bueno, bendigo a todos los que están oyendo y a los que van a oír, y de verdad que este es un tema muy preocupante. Este tema nace, creo que hace 4 años, si mal no recuerdo. Nosotros participábamos en una serie de grupos de oración y vigilia, y semanalmente hacíamos una vigilia a través de audios. Bueno, de hecho tenemos más de casi 8 años enseñando a través de audio, pero hace 4 años alguien me dijo: pastora, le toca a usted el turno, quiero que usted sea la que lleve el mensaje y quiero que nos hable acerca de Halloween, que nos hable acerca de esta festividad que hacen en octubre. Y yo, Arqueline Agüero, de verdad que nunca me había interesado por indagar acerca de Halloween. Sabía que era una fiesta pagana, sabía que los cristianos no tenemos por qué involucrarnos en eso, sabía que pues todo lo que está inclinado hacia Satanás tenemos que rechazarlo, pero realmente nunca había indagado sobre Halloween. Cuando esta hermana me hace esa invitación y me dice que como exposición ella quiere que yo hable de Halloween, comienzo a orarle a Dios, porque Él es el que conoce todas las cosas, y le digo, como siempre digo, la Biblia es su propio intérprete. Le digo: Señor,
me están pidiendo que hable acerca de Halloween. Y yo, Arkelini Agüero, siempre pensé que la muerte era un acto de misericordia. O sea, Dios sabiendo que la gente iba a fallar, iba a pecar, entonces habló con un ángel: mira, Pepito, tú sabes que esta gente van a pecar contra mí, me van a fallar, ellos van a comenzar a envejecer, se van a enfermar, y cuando ya su dolor llegue a un punto de máximo experimento, entonces tú vas a llegar y los vas a sacar, ¿verdad? Vas a sacar su espíritu y su alma del cuerpo para que ellos descansen. Yo pensé que era así. Entonces yo le digo a Dios: Señor, mira, para ti, ¿qué es Halloween? ¿Te ofende que la gente celebre la muerte? Porque, bueno, si tú la creaste, pienso que a lo mejor no te ofenda que la gente celebre la muerte, pues el morirse, el descansar. Y Dios me dijo: yo no mato a los vivos, yo doy vida a los muertos. Y el único que ha sido homicida desde el principio es Satanás. Entonces yo le digo a Osvaldo, porque es que todos los mensajes nosotros siempre estamos compartiendo: Osvaldo, Dios me dijo esto, Osvaldo me dice a mí: Arkeline, Dios me dijo esto, y así vamos armando los mensajes. Dios me da a mí, le da a él, y fusionamos y predicamos. Entonces yo le digo: Osvaldo, a mí me parece que Dios como que no creó la muerte, porque yo le estoy hablando de Halloween, de que es para él, y él me dice que él no mata a los vivos, sino que él da vida a los muertos. Entonces Osvaldo me dice: no, claro, él tiene que haber creado la muerte porque él es el creador de todo. Y el Espíritu Santo le habla a Osvaldo y le da este pasaje que les voy a leer. El versículo específico que Dios le dio a él dice de la siguiente manera: dice, así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es al diablo. Eso está en el libro de Hebreos, capítulo 9, 2 al 17. Cuando Dios le da esta palabra a Osvaldo me dice: no, Arkeline, Dios no es creador de la muerte. El creador de la muerte es el diablo, porque Cristo destruyó por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte. Yo me voy al pasaje y miren lo que dice el pasaje. Dice: pero vemos a aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles, a Jesús, coronado de gloria y de honra, a causa del padecimiento de la muerte, para que por la gracia de Dios gustase la muerte de todos. Oiga bien lo que dice este pasaje. Me está hablando de que a Cristo lo coronaron de gloria y honra por el tipo de padecimiento que él tuvo cuando tuvo que enfrentar la muerte. Y solo la gracia de Dios pudo sostener a Cristo en ese encuentro en el madero. Porque lo que sucedió fue lo siguiente: para él poder vencer a Satanás y tener autoridad sobre la muerte, sobre el infierno, sobre todo lo que nos adversa, las enfermedades, a él lo hicieron experimentar en ese momento en el madero. Dice: para que gustase la muerte por todos. Quiere decir que ahí él experimentó lo que siente una gente cuando muere de cáncer, cuando muere de lupus, cuando muere de un infarto, cuando muere de un fallo renal, cuando muere en un accidente. Todas las muertes habidas y por haber, él las experimentó en ese momento, para poder triunfar sobre la muerte. Y solo la gracia de Dios lo pudo sostener, que él estuviese experimentando eso allí en el madero, y solo hasta que él dijera: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu, poder resistir todos esos dolores. Vaya el trabajo. Es verdad que mientras más conocemos del sacrificio de Cristo, más le amamos. Así que él tuvo que gustar la muerte de todos. El versículo 10 dice:
porque convenía aquel por cuya causa son todas las cosas y por quien todas las cosas subsisten, que habiendo de llevar muchos hijos a la gloria, perfeccionase por las aflicciones al autor de la salvación de ellos. Y vemos que Cristo experimentó muchos dolores, pero a nosotros no queremos que no nos pique ni un zancudo. Y en esa manera, en esa postura, tomamos una posición incorrecta, porque dice que nosotros somos participantes con Cristo de la salvación, si también participamos de sus sufrimientos. Así que dice que él fue perfeccionado por las aflicciones, porque el que santifica y los que son santificados de uno son todos, por lo cual no se avergüenza de llamarlos hermanos. Así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es al diablo, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbres, porque ciertamente no socorrió a los ángeles, sino que socorrió a la descendencia de Abraham, por lo cual debía ser semejante a sus hermanos para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere, para expiar los pecados del pueblo. Ahora, pregunto, si Cristo vino a destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es al diablo, ¿qué es un imperio? Bueno, un imperio es un estado o una nación que tiene dominio sobre extensos territorios y que ejerce sobre ellos una gran influencia sobre espacios geográficos, naciones, en los ámbitos político, económico y cultural. Vemos, la gente dice que Estados Unidos es un imperio, y vemos cómo Estados Unidos influencia en el mundo entero. Pero a diferencia de Estados Unidos, el imperio de la muerte es liderado por el propio Satanás. Ahora, cuando usted va a Mateo 18, dice que Satanás, al que no perdona, lo lleva a las cámaras de tortura. Quiere decir que en este imperio hay cámaras, no solo cámaras de tortura, sino hay una cámara como la Cámara de Diputados de las Naciones, donde ellos se reúnen para hablar cómo nos van a destruir. Y yo quiero que esto se le grabe en su espíritu para siempre. Nosotros estamos en guerra espiritual. Si la gente lo entiende, está en guerra espiritual. Y si no lo entiende, igual está en guerra espiritual. No podemos escapar de esta guerra. Desde que caemos en el vientre de nuestra madre, ya Satanás está ideando cómo va a destruirnos. Y mire, no importa si la gente adora a Satanás, no importa si la gente practica hechicería, brujería, ocultismo, no importa si consulta a los muertos o si es un adorador y un fiel creyente de Jesucristo y un santo. La agenda de Satanás es la misma. ¿Cómo comenzó este imperio? Bueno, Satanás, que siempre está husmeando donde no lo están llamando, se dio cuenta que Dios iba a hacer una nueva creación. Pero no iba a ser una creación normal como había hecho hasta el momento, que eran puros ángeles adoradores, sino que iba a ser una creación especial al ser humano, que iba a ser conforme a la imagen de Dios, pero que iba a tener de su espíritu, porque Dios sopla sobre Adán e imparte de su espíritu. Por eso es que todos nosotros tiene en sí ese espíritu que dio vida al alma y al cuerpo, ¿verdad? Pero ese espíritu es el que tiene esa carencia de Dios, esa carencia de adorar, esa necesidad de buscar a alguien a quien adorar. Y el que no busca a Dios, pues adora a los animales, adora a las bestias, adora a los astros, adora cualquier cosa. Pero es porque ese espíritu que Dios depositó en nosotros tiene una necesidad de adorar. Entonces, cuando Satanás
ve que Dios hace una nueva creación. Me imagino que él hizo una conversación con Dios y le dijo, bueno, y esta creación, dice la Biblia que somos superiores a los ángeles en el sentido de que somos hijos. Ellos son servidores, nosotros somos hijos. Entonces, Satanás le dijo, bueno, y si esta gente te fallan, ¿qué va a pasar? Si ellos hacen lo mismo que yo, se rebelan contra ti, te fallan, ¿qué va a suceder con ellos? Bueno, quedarán separados de mí, porque eso es la muerte, separados de. Entonces quedarán separados de mí eternamente. Y eso fue música para los oídos de Satanás. A partir de ese momento, él comenzó a crear el imperio de la muerte para destruir al ser humano. Comenzaron, yo me imagino, las primeras reuniones. Cónchale, ¿cómo vamos a hacer para seducir a esta gente para que pequen contra Dios? Bueno, Dios está ahí cuidándolos, en la mañana y en la tarde viene por ellos. No, pero él les puso una norma, él les dio una orden que no pueden tocar del fruto, del árbol, de la ciencia del bien y del mal. Vamos a empezar por ahí. Comenzaron ellos a tratar de seducir a Satanás para que cayera en esto. Pero luego que Adán y Eva comen y ya quedan desprovistos, quedan excluidos de la presencia de Dios, lo dice Romanos, por cuanto todos pecaron, están excluidos de la presencia de Dios. Entonces comienza el trabajo de Satanás en sus cámaras de diputados, como lo pudiéramos llevar al tiempo terrenal y normal. Comienzan ellos a planear. Vamos a suponer, el primero que ideó que la gente consumiera alcohol. A ver, ¿tú qué opinas? Bueno, mira, yo opino que si ellos comienzan a beber sustancia, a consumir sustancia, que los hagan desconcentrarse, alterarse, que el sistema nervioso no funcione bien, yo creo que van a comenzar a tener pleitos entre ellos, a insultarse, a decirse palabras hirientes, y eso va a ir abriendo una mella en la familia y van a terminar destruidos. Entonces, bueno, eso está bien, pero eso es como que a largo plazo. ¿Y tú qué opinas? Bueno, yo opino en otro tipo de sustancia, que la gente pierda la cordura y ahí, bueno, se agarre ira de repente y puñalea a otro, ese más efectivo. Entonces, ellos van tomando en cuenta todas las propuestas y trabajan a corto, mediano y largo plazo. Por ejemplo, en el caso de alcohol, drogas y tabaco, fíjate que cómo ha ido Satanás avanzando. Él empezó con el tabaquismo, pero el tabaco producía cáncer a los 40 años. Entonces avanzaron al cigarrillo. El cigarrillo tiene mucho más químicos y entonces puede producir un cáncer en 20 años. Pero ahora, con ese nuevo tipo de consumo que tiene la gente, con el vapor y todas esas cosas, una persona ya en 4 años tiene sus pulmones ancochados. Entonces, vemos cómo él va trabajando a corto, mediano y largo plazo. Y siempre tomo en cuenta una palabra de Osvaldo. Él dice, mira, Satanás como seductor es tan sucio que mire lo siguiente: usted ve una valla y usted jamás va a ver en una valla que promueva el alcohol o que promueva el cigarrillo, usted jamás va a ver a un alcohólico destruido porque perdió su familia por el alcoholismo, con cirrosis hepática, con problemas de corazón y problemas renales por el alcohol, sino que usted lo va a ver con una bebida fría, refrescante, en una playa, en un sol cálido, para provocarlo, ¿verdad? Pero él sabe que una vez que muerde el anzuelo, ahí va a estar trabajando a corto, mediano y largo plazo, hasta que termine con su vida. O muere en un accidente de tránsito por estar conduciendo borracho, o muere en un accidente de tránsito por estar borracho cruzando la calle sin ver para los lados y otro se lo arrolla, o le entra un estado de depresión y se suicida, o termina en un hospital con todos sus órganos destruidos por causa de los vicios. Entonces, y el trabajo es el mismo, pero hay unos que son a corto, mediano y largo plazo. Eso es el imperio de la muerte. Ahora, yo me pregunto, si el imperio de la muerte significa la destrucción del ser humano, ¿cómo una persona va a estar celebrando Halloween,
un creyente va a estar celebrando la muerte, ¿cómo una persona va a estar de parte de Satanás? Mire, celebrar la muerte es celebrar, o sea, Satanás diseñó la muerte para la caída y la destrucción del ser humano. Así que celebrar la muerte es celebrar el sufrimiento de una persona por cáncer, es celebrar el sufrimiento de una persona por problemas respiratorios, por problemas con su hígado, con su páncreas. Celebrar la muerte es celebrar la caída y la destrucción de la humanidad. Cristo dice en Juan 8:44 que Satanás ha sido homicida desde el principio. Y a diferencia de Dios, Satanás donde llega, según Juan 10:10, dice que Satanás donde llega a robar, a matar y a destruir. Mientras que Cristo donde llega a dar vida y a dar vida en abundancia. Celebrar la muerte, mire, la muerte es el arma más poderosa y aterradora del diablo contra el ser humano. Satanás administra la muerte y agenda mientras usted duerme, mientras usted trabaja, mientras usted estudia, mientras usted está haciendo proyectos. Satanás está agendando cómo nos va a destruir. Por eso es que una persona que no entra en pacto con Dios para ser protegido a través de los diezmos, las ofrendas, la primicia. Mire, la primicia es el mayor seguro que Dios nos puede dar contra la envidia y la codicia, contra los que practican brujería, contra los que practican hechicería para destruir la humanidad. El mejor seguro se llama las primicias. Pero no levantarse a orar, no sacar tiempo para meditar en la palabra, es quedar desprotegido, porque Cristo, el Espíritu Santo habla en Jeremías y dice: clama a mí que yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Esta semana vimos un milagro que Dios hizo en alguien y nos quedamos boquiabiertos de ver el resultado de la oración, de la súplica, cuando uno intercede por los demás. Entonces, vemos que todas las propuestas de Satanás en cuanto a los vicios, en cuanto a todas las cosas que él tiene como agenda para destruirnos, él no las hace solo. Él seduce al ser humano. Y así como el pez, una vez que muerde el anzuelo, entonces de ahí en adelante Satanás se encarga de cómo lo va a destruir. Si las personas no claman a Dios, no hay chance de que Dios los libre. Mire, yo recuerdo que cuando Dios me dio este mensaje a mí, yo estaba con una gastritis horrible. Era que ya todo me caía mal, yo no hallaba qué comer, todo me caía mal. Y yo le dije: Señor, cónchale, sáname. Dios mío, no puedo comer nada. Todo lo que como, yo como a la plancha, como al vapor, como sin grasa, como bajo en sal. Y sin embargo las comidas me caen mal. Y Dios me dijo: te caen mal porque es culpa tuya. ¿Cómo? ¿Culpa mía? Y me dijo: sí. Mira, oiga esto, amado oyente, amado hermano, oiga esto. Le prohíbo que se le olvide. Cristo resucita. Y dice que que van dos de camino. Y él se une a estas personas, a estos discípulos, y comienza a hablar con ellos. Y entonces ellos le van diciendo: no, que estamos tristes porque el Señor, el líder, el maestro de nosotros, lo crucificaron y tal, y qué sé yo. Y entonces dice que se pararon en cierto lugar, tenían hambre y sacan un pan para comer. Y como Jesús era el invitado, le dan el pan a Jesús para que lo pique. Resucitado, pero los discípulos no sabían que era Jesús resucitado. Y dice que él, antes de partir el pan, levanta una oración por lo que iban a comer. Y mira lo que el Espíritu Santo me explicó. Me dijo: cuando Cristo ora por este pan, ya había resucitado de entre los muertos. Tenía la llave del infierno y de la muerte. Ya no tenía más relación
con la muerte. Ya Satanás no podía alcanzarlo, ya lo había vencido y había triunfado sobre él en la cruz. Sin embargo, antes de probar aquel pan, oró. Así es. ¿Cómo es posible que ustedes, estando en un cuerpo mortal, se atrevan a comer sin orar? Si Cristo ya en un cuerpo glorificado, vio la necesidad de orar para comerse en aquel pan. Y en ese tiempo no le echaban fertilizantes a los alimentos, no le ponían preservativos, no habían hecho este tipo Pesticidas. no solo los pesticidas, este tipo de que ahora han hecho combinaciones y ya el trigo no es un trigo natural, ya el maíz también viene transgénico. O sea, ¿cómo ustedes comiendo tanta comida con tantas cosas destructivas? Porque eso ha hecho el imperio de la muerte. Ha dado ideas a los empresarios para que le pongan preservativo a la comida, pero eso va a terminar en un cáncer. Ha puesto pesticidas y cosas en la comida que van a terminar enfermando tu cuerpo. Pero si tú oras, mi palabra promete, Marcos 16, dice, y beberán cosas mortíferas y no les hará daño. En el momento en que usted ora por sus alimentos, en ese momento Dios te va a librar y todo lo que esté allí de parte de la agenda de Satanás va a quedar neutralizado. Recuerdo que en esos días que Dios me dio ese mensaje, se me desprendió un cálculo y estaba sangrando mucho por el cálculo que se me había desprendido. Y me tomaba una pastilla y la pastilla me daba calambre. Yo decía, Dios mío, pero la pastilla me calma el dolor, pero entonces me da calambre. Dios me dijo, ora por tus medicamentos. Ora por tus medicamentos. Para que lo que está allí nocivo no te alcance. ¿Cómo vamos a nosotros a celebrar Halloween? Celebrar Halloween, celebrar la muerte, es celebrar la destrucción que inflige Satanás de todo tipo y maneras inimaginables del ser humano. Por eso hay que cuidarse de la empatía con la muerte. Apocalipsis 20, versículos 10 y 14 nos enseña que celebrar la muerte o esta empatía con Satanás sería manifestar el deseo de pasar la eternidad separado de Dios en el lago de fuego con Satanás y la muerte. Así es. Cristo vino para que tengamos vida y la tengamos en abundancia. Celebrar la muerte es aprobar la caída de la raza humana, la separación, es celebrar la separación del hombre de Dios, es celebrar el triunfo de Satanás sobre la raza humana, es celebrar todo tipo de enfermedades, es aprobar el homicidio, el infanticidio, el suicidio, la violación a los niños, el aborto, el secuestro, la inmolación, las guerras biológicas y nucleares, es aprobar que personas sean torturadas, es aprobar la destrucción de los hogares, es aprobar el sacrificio de niños y vírgenes a Satanás, es celebrar que vidas sean destruidas por medio de la brujería, es estar de acuerdo con el tormento que sufre una persona a través de los demonios. Celebrar la muerte es burlarse del poder de Dios, es burlarse del Espíritu Santo, que fue quien levantó a Cristo de entre los muertos. Una persona que celebra Halloween, que celebra la muerte, aborrece todo lo que representa a Dios y la salvación en Cristo. Aborrece la vida eterna, menosprecia y se mofa del sufrimiento que pasó Cristo en ese momento que experimentó todos los tipos de muerte para darnos salvación. Es tener repulsión por el sacrificio que hizo Cristo para nuestra redención. Debemos celebrar la vida, ya que Dios es Dios de vivos y no de muertos. ¿Eres de las tinieblas o eres de la luz? Decídete hoy. ¿Estás con el dador de la vida o con Satanás el destructor? Evidentemente la afirmación
de que Cristo ha vencido la muerte se refiere a su resurrección. El Cristo victorioso y resucitado, el que dijo: estuve vivo y estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos y tengo la llave del infierno y de la muerte. Esa llave es símbolo de autoridad porque Él la alcanzó para nosotros. Estas tres palabras certifican y nos dan la victoria, que Cristo venció la muerte. Definen la diferencia más importante entre el cristianismo y todo el resto de las religiones en el mundo entero. Ningún otro líder religioso predijo su muerte y mucho menos su resurrección, y mucho menos resucitó para no tener nada que ver con la muerte como lo hizo Cristo. La resurrección de Cristo constituye la primera vez en la historia que alguien se levantó de la muerte para no morir nunca más. La resurrección de Jesús fue una verdadera y total derrota a la muerte, al imperio de la muerte y a Satanás. Tenemos que celebrar la vida y no participe de las obras infructuosas de la tiniebla si no quiere abrir una puerta a Satanás. Porque en el momento en que celebra este tipo de prácticas diabólicas, la puerta a Satanás está abierta y no se queje de los tormentos que el diablo pueda traer a su vida. Osvaldo, ¿nos despides en una oración? Amén. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, te damos gracias por esta palabra, Señor, en el nombre de Jesús, Señor. Repetimos lo que dijimos en Efesios, Señor, que no participemos de las obras infructuosas de las tinieblas y que en el nombre de Jesús, Señor, seamos llevados, Señor, a comprender por tu palabra lo que es tu voluntad para nuestras vidas, y que evitemos todo aquello que pueda traer a nuestra vida el compromiso con las tinieblas. Más bien tenemos que estar comprometidos contigo, Señor, para que tú seas Señor de nuestras vidas y para que podamos hacer tu voluntad. Bendice a cada uno de los que oyen este mensaje en este momento, de los que lo oyen en diferido, y que en el nombre de Jesús, Señor, tu palabra sea para ellos vida y luz. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Mire, ¿sabe cuál es la buena noticia del Evangelio? Radica en que Cristo venció la muerte. Si Cristo no hubiese resucitado y no hubiese vencido la muerte, de nada serviría el Evangelio, no tuviésemos esperanza de nada, porque justo que Cristo resucitó, dice en 1 Corintios 15, 17, que si Cristo no resucitó, vana es nuestra fe y aún estamos en nuestros delitos y pecados. Los bendecimos. Hasta la próxima semana. Hasta la próxima semana. Bendiciones a todos. Feliz fin de semana.